Vamos a hablar esta mañana acerca de un tema que no tan frecuentemente se toca en los congresos de medicina, en los congresos de psiquiatría. Vamos a hablar del estigma en nuestra profesión, el estigma que tienen nuestros pacientes. Comencemos definiendo lo que es estigma. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, estigma es una marca o señal en el cuerpo. También la define como un desdoro, una afrenta o una mala fama. En palabras simples y de acuerdo al uso que se le da actualmente, estigma es cuando alguien ve a otro de una forma negativa por tener alguna característica peculiar o un rasgo personal que es o se piensa que es una desventaja. El estigma puede convertirse en un estereotipo negativo. Goffman dice que el estigma son atributos de un individuo que le generan un profundo descrédito y desvalorización social. Existe una discrepancia entre lo que la persona es y lo que la sociedad espera que esta persona sea. Y esta diferencia puede producir una mala percepción de esta persona. No toda la gente es como nosotros quisiéramos que fuera, pero el hecho de que sea distinto en algún sentido no lo hace una persona negativa, perjudicial o de menor valor que otras. Pero esta diferencia que nosotros alcanzamos a ver es lo que son las bases por las cuales se produce el estigma. Aquí vemos algunos ejemplos de estigma. Las marcas que se le ponían a los prisioneros judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdan ustedes esa escena de la lista de Schindler en donde la niña es la única que aparece en color en una película blanco y negro? Spielberg trató de hacer notar esa diferenciación poniéndole color a la niña. Y al final vemos que el estigma llegó a tal grado que observamos a la niña entre un montón de cadáveres. Observamos el traje rojo de la niña entre una pila de cadáveres en esa película. ¿Cuáles son los tipos de estigma en la enfermedad mental o en psiquiatría? Bueno, en primer lugar, el estigma que la misma persona, el mismo enfermo mental se da. Es una internalización de los conceptos que él escucha, de los conceptos que él introyecta, de cómo es tratado externamente. El autoestigma es la estigma de las personas con enfermedad mental. Es la internalización de las actitudes negativas que ha recibido esta persona. Creencias de discriminación y creencias de que vale poco. Esta tiene consecuencias bastante negativas. Por ejemplo, puede afectar la calidad de vida, la autoeficiencia y puede agravar los síntomas de la enfermedad mental. De acuerdo a algunas investigaciones, hasta 40 personas con enfermedad mental sufren de este tipo de estigma, un estigma propio. La fotografía habla por sí misma. También está el estigma que se da en la familia o desde la familia. El estigma en la familia es la transmisión de la devaluación social por estar asociado a una persona estigmatizada. Por ejemplo, el hermano de una persona esquizofrénica, el padre de una persona bipolar, el hijo de una persona con demencia de Alzheimer. Se les pasa un poco a nivel de la percepción social, como que se transmite, como que se contagia el estigma a los miembros de la familia. Esto produce también en los parientes del enfermo alteraciones en la calidad de su vida, exclusión social, trastornos de ansiedad y problemas en las relaciones interpersonales. Esa familia como que está marcada.
no solo el enfermo, sino que la familia que lo circunda. Pero también puede haber estigma desde la misma familia estigmatizando al enfermo. Aquí los familiares también pueden ser fuente de discriminación y prejuicios hacia el enfermo mental. Encontramos también el estigma institucional. Aquí nos referimos a actitudes o políticas de instituciones públicas, también instituciones privadas, y se ve en los profesionales de la salud, en los funcionarios, directores de hospitales, personal administrativo, ¿verdad? Que son los que producen el estigma hacia el enfermo mental y hacia la enfermedad mental general. Es una puede ser de diferentes formas. Puede ser una actitud pesimista hacia el paciente. El trato paternalista, como viendo al individuo de menos al que alguien que hay que ayudar como a alguien indigente. Maltrato directamente y sin mayores cosas, maltrato directo. Poca confianza en la posibilidad de recuperación, como viendo al paciente mental como alguien que es incurable y alguien que no tiene posibilidades de una mejoría en la vida. One Flew Over the Cuckoo's Nest, ¿se acuerdan de esa película? No sé si la habrán visto, de hace mucho tiempo. Pero se trata del estigma en psiquiatría. Ganadora de varios Oscars. Está también el estigma público. Cuando la comunidad se comporta con prejuicios o estereotipos negativos hacia los pacientes y actúan discriminatoriamente hacia ellos. Este tipo de estigma no es que se produce de un momento a otro. Crece con todos nosotros. Desde pequeños aprendemos a estigmatizar al paciente mental mediante diferentes formas, chistes, películas, historias que nos cuentan acerca de los enfermos mentales, ¿verdad? Se produce pues muy temprano en la vida, en el proceso de socialización, es decir, mientras vamos creciendo y vamos adaptándonos al lugar donde nos ha tocado vivir, a la sociedad en que nos toca vivir, está como parte de está en medio de nuestras neuronas, como parte de nuestra mente, como parte de nuestra personalidad, percibimos ya de una forma muy fuerte al enfermo mental como alguien que tiene elementos de los cuales hay que preocuparse y temer. El rechazo es una de las consecuencias. Las habladurías con respecto a las personas con enfermedad mental también es otra de las consecuencias de este estigma. Los estigmas producen estereotipos. El enfermo mental tiene ciertas características que lo describen. ¿Qué es un estereotipo? De acuerdo a la Real Academia Española, el estereotipo es una imagen o una idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Fíjense bien en la palabra inmutable, es algo que permanece en la persona, que persiste a lo largo del tiempo y que es difícil borrarlo. ¿Cuáles son los estigmas que nosotros vemos en el paciente, el estereotipo de los pacientes psiquiátricos? En primer lugar, tenemos el estereotipo de que es una persona peligrosa. Las personas a los pacientes psiquiátricos les tienen miedo, les tienen temor. Puede hacerme daño, puede que en algún momento que está platicando de repente cambie y me ataque. Puede que me agarre del cabello y que me tire. Puede que me empuje hacia un bus. También otras personas, otras condiciones, especialmente los trastornos que no son psicóticos, sino que los trastornos, por ejemplo, depresivos o ansiosos, se asocian con debilidad. Se asocian también con incapacidad e inutilidad. Y todo esto conduce, pues, a la respuesta lógica.
discriminación, rechazo, poco acceso a vivienda, trabajo, poco acceso a un adecuado sistema judicial y a poco acceso a sistemas de salud. Recuerdan ustedes muy bien esta escena, ¿verdad? En donde se ha hecho mucha discusión con respecto a cuál es el diagnóstico del Joker. ¿Qué tiene? ¿Es un bipolar? ¿Es un esquizofrénico? Es un paciente que porque hasta tiene hasta elementos del síndrome de Gilles de la Tourette, ¿verdad? Tiene de todo. La cuestión es que es un enfermo mental que está en control, pero que ha perdido sus controles. No lo mira un psiquiatra, lo mira una trabajadora social que solo repite el medicamento. Y en la entrevista aquella famosa le mete un balazo en la frente al que estaba haciéndole bullying, ¿verdad? Pero esta es la imagen que le queda a la gente en su cabeza del enfermo mental, que puede ser peligroso. ¿Cuáles son las relaciones que podemos ver entre las percepciones de la persona con enfermedad mental y sus relaciones? Primero que las personas perciben a los adictos, a las personas con trastornos por uso de sustancias y los asocian con peligrosidad. La depresión, como repito, con debilidad y baja eficacia. La percepción de la posibilidad de la recuperación es menor en la esquizofrenia. La persona piensa que el esquizofrénico no puede curarse, pero no solo eso, sino que no puede mejorar, que siempre va a estar igual y que siempre va a estar psicótico y que siempre va a tener alucinaciones y que esas son condiciones permanentes que con el tiempo se van a agravar. Aunque piensan que la dependencia de sustancias sí puede ser más fácilmente curable y que mucho depende de la voluntad, esa es la percepción pública. A pesar de que el público acepta la efectividad de los tratamientos psiquiátricos, sabe que pueden ser eficaces, tienen la consecuencia de que esto no ha disminuido la estigmatización de los pacientes. ¿Esa cuál es? The Shining, ¿verdad? También la psicosis. Esta cuestión de la doble carga no es algo que sea teórico, es una cuestión que yo he visto en mi práctica y yo le puse ese nombre, la doble carga, ¿verdad? Para mí la doble carga significa lo siguiente: primera carga del paciente con una enfermedad mental. La primera carga es soportar los síntomas de enfermedades que son altamente mórbidas. Las enfermedades psiquiátricas causan mucho sufrimiento. El estar deprimido es espantoso, estar deprimido, tener ansiedad, tener un ataque de pánico. No sé cuántos de ustedes han tenido alguna vez en su vida un ataque de pánico. Eso es lo más espantoso que puede haber. En mi vida yo he tenido una vez un ataque de pánico y fue en Bélgica, en un tren, imagínense, solo, sin parientes, sin nadie. Me dio un ataque de pánico. Bueno, fue como una tormenta perfecta porque todo se confabuló. Me había invitado la noche anterior el rector de la Universidad de Melbourne. Esta era una conferencia médica. Nos invitó a su suite, algunos extranjeros que estamos en ese congreso. Ahí nos empezó a dar vino. ¿Verdad? Al final, tanto vino que nos terminamos tomando media botella cada uno. Y después nos regaló unos puros habanos de este vuelo, y yo sin fumar habanos, y fumando y con el vino. Regresé a las 2 de la mañana al cuarto. Tenía que levantarme a las 6 de la mañana para ir a Brujas. Me levanto, pero así, quizás con unos 120 latidos por minuto, sin comer, me voy y me confundo de tren. Y me voy para el otro lado. Ahí como que todo se unió y me dio un ataque de pánico. Una cuestión que jamás voy a olvidar. Bueno, ¿cómo es estar deprimido? Es terrible estar deprimido. La gente dice: doctor, yo preferiría que me cortaran un dedo a volver a sentir depresión. ¿Cómo será tener un TOC? Son enfermedades altamente mórbidas, con alta carga de sufrimiento. Esa es la primera carga. La segunda carga es demostrar a las personas, especialmente a los parientes y otros, que la enfermedad es real y no es una forma de debilidad, no es un acomodamiento o una cobardía. Esa es la segunda carga, tener que hacer ver
que sí realmente existe la enfermedad. Muchos pacientes depresivos lo que quieren es estar acostados y con los ojos cerrados. Ese es su consuelo. Pero viene la familia y le dice, ya levantate, me pones de tu parte. Dos cargas fuertes. ¿Cuáles son las percepciones prevalentes con respecto al enfermo mental? En primer lugar, los enfermos mentales son peligrosos. Las enfermedades mentales no se curan, dicen también. Eso es incurable, ahí acepte la situación. Las adicciones son vicios, no son enfermedades, sino que son vicios, simplemente debilidades del carácter. La depresión es una debilidad. Los enfermos mentales no rinden tanto en el trabajo como las personas normales o sanas. El estar deprimido no es una enfermedad, es una falta de Dios. Acércate más a la iglesia y se te va a quitar la enfermedad. Hay un libro que salió hace poco que decía más Platón y menos Prozac, como diciendo no le pongan tanta atención a los fármacos que tratan la depresión. Eso es algo que les gusta a los médicos pastilleros, pero ustedes, esta es una cuestión que debe de analizarse desde un punto de vista más abstracto. Tuvo mucho éxito, fue un bestseller, más Platón y menos Prozac, pero como que quería minimizar el tratamiento farmacológico que para la depresión mayor, la depresión bipolar de la que se habló ayer es sumamente importante. ¿Cuál es el resultado de las percepciones públicas? Bueno, el resultado es que se forman estigmas, una actitud negativa o pesimista hacia el enfermo mental hace que el mismo enfermo mental no busque ayuda. ¿Para qué voy a buscar ayuda si nada sirve? No me va a ayudar el médico. Eso hace la poca asistencia en los lugares de salud, hace que haya pocos servicios de salud también. Los pacientes sufren acoso, bullying por parte de compañeros, por parte de vecinos, por parte de personas de la sociedad general, por parte de autoridades y funcionarios. Tienen poco acceso a la vivienda, poco acceso al estudio y al trabajo. Esto en los pacientes hace que los síntomas se puedan agravar. Produce comorbilidades. La falta de atención sanitaria hace que a una persona con esquizofrenia, con trastorno bipolar, también se le suba la presión, se descompensa la diabetes, tenga problemas de todos los sistemas. También hay estigmatización de los tratamientos psiquiátricos. Y esto también produce un carrusel médico. La persona, cuando siente síntomas emocionales, anda de médico en médico, al último médico donde quiere ir al psiquiatra. Y a veces después de haber ido neurólogo, endocrinólogo, cardiólogo, al final va donde el psiquiatra. Y que le diagnostica un trastorno de pánico. ¿Verdad? No era una arritmia, no era una hipertensión, no era un derrame cerebral, era un trastorno de pánico. En todo eso se consumió mucho tiempo, se consumió mucho dinero porque se le hizo resonancias magnéticas nucleares, gastaron $1,000 en exámenes de laboratorio antes de llegar y aceptar que tenían que ir donde el médico psiquiatra. Pero esa resistencia a asistir donde el psiquiatra hace que la persona tarde en su diagnóstico y en su tratamiento. Porque el paciente mental es paciente señalado. Eres tal cosa, eres tal otra, ¿verdad? Pero no solo sufre estigmatización el paciente psiquiátrico, también sufrimos estigmatización, nosotros, los médicos psiquiatras y el personal que trabaja con enfermos mentales en general. El estigma hacia los psiquiatras está íntimamente relacionado con el estigma hacia el enfermo mental, porque somos hasta cierto punto contagiados del estigma. Nosotros agarramos parte de ese estigma que tiene el paciente en la sociedad y en el público general.
El estigma no solo viene de la gente de la calle, el estigma viene de incluso de los otros médicos, de los médicos con los que trabajamos en los hospitales, de la percepción de nuestras propias familias, ¿verdad? Muchas familiares de los psiquiatras se decepcionan cuando nosotros manifestamos que queremos estudiar psiquiatría, ¿verdad? Dice, tanto que costó la carrera para que termine siendo psiquiatra, ¿verdad? Yo me acuerdo que el doctor Cerritos, que fue maestro mío, cuando yo le manifesté que iba a ser psiquiatra, no me dijo nada, pero se le notó en la cara un gesto de decepción que todavía hoy, 30 años después, todavía me acuerdo la cara del doctor Cerritos cuando el doctor Cifuentes va a ser psiquiatra. Bueno, mi mamá soñaba con que yo fuera pediatra. Eso es lo que ella quería. Quería emular al doctor George, que fue el pediatra mío de infancia, pero no la decepcioné. Hay una función represiva, se tiene la idea de una función represiva y por lo tanto el médico que trata a los locos también debe ser un poco loco, ¿verdad? Tal manera que le dicen el loquero o el pastillero. Los otros profesionales de la salud mental nos tratan de pastilleros. En inglés, el psiquiatra es el shrink. Shrink quiere decir encoger. Y es alusión a que había técnicas para reducir las cabezas, los cerebros, el cráneo de los prisioneros. Entonces así se le llama. Pero en Estados Unidos el término shrink no es un término peyorativo, así se les dice. Incluso el psiquiatra de emergencia dice yo soy el shrink de turno. Ellos mismos se ponen el nombre y no les afecta mucho, ¿verdad? También se piensa que el psiquiatra está un poco loco, ¿verdad? Otros no solo dicen un poco loco, sino que dicen que es inestable emocionalmente, está peor que sus pacientes. Es un médico algo raro, los psiquiatras son raros. La verdad es que no son realmente médicos. Los psiquiatras no son médicos como somos nosotros, dirá el nefrólogo, el neumólogo, el internista, ¿verdad? Y es misterioso en muchos sentidos. Este es el menos malo de todos los epítetos que se le puede dar. Se hizo un estudio una vez, antes hablamos que muchas veces con respecto al paciente psiquiátrico, con respecto a los psiquiatras, se produjo el movimiento de la antipsiquiatría, que ya tiene muchos años de existir y en diferentes manifestaciones, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico. Hay grupos de antipsiquiatras que no se ven. Yo no he visto grupos de anticardiólogos en algún congreso. No he visto grupos de antipediatras en ninguna situación, sino que usted se va al Congreso Mundial de Psiquiatría o al Congreso de la Asociación Americana de Psiquiatría y afuera de los hoteles y de las sedes va a haber manifestaciones antipsiquiatras, especialmente de la Iglesia de la Cientología, a la que pertenece John Travolta y Tom Cruise. Pero es increíble. Salen con pancartas diciendo, cuiden a sus hijos, ahí vienen los psiquiatras, ¿verdad? Cuidado, no recibas ninguna pastilla de un psiquiatra. Y tienen unas revistas en donde está el psiquiatra poniendo terapia electroconvulsiva a la fuerza con paciente amarrado y amordazado, ¿verdad? O dando inyecciones. O en salones de clase los niños todos zombies por los tratamientos con metilfenidato. Están en todos los congresos. Yo tengo una foto, que lástima que no la traje, pero una foto donde yo me metí con todos ellos y me tomé una foto, así abrazados todos. ¿Ya? Sí, son estudios de las películas sobre los psiquiatras, que las películas tienen mucho que ver con nuestra formación de percepciones. Y se vio que en un 50% el psiquiatra es percibido como alguien útil y amistoso. Pero en otro 50%, el psiquiatra es percibido como un malvado, un psicópata, un violador de los derechos humanos. Entonces, todo está como equilibrada la situación. Aquí tenemos al psiquiatra desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Que Good Will Hunting, en donde es amistoso, comprensivo, ¿verdad? Lo abraza y lo saca de su trauma.
Este es el aspecto positivo de cómo se miran, cómo se ven los psiquiatras. Pero también está el otro lado. El doctor Hannibal Lecter, ¿verdad? ¿Cómo se mira? Es tan peligroso que tiene que ser sujeto a una máscara porque cualquiera de sus miembros o su boca puede ser fuente de peligro. No se le puede dejar ni un dedo libre. Aún así, como está, puede escaparse, ¿verdad? O sea, no solo es psicópata, sino que llega al extremo. Se comía los hígados de las personas que mataba. La acompañaba de un Chianti. Esa es la imagen que se acuerda la persona. ¿Quién se acuerda más del psiquiatra? ¿Se acuerda más del psiquiatra de Good Will Hunting o del psiquiatra del silencio de los corderos? Uno se acuerda más de Aníbal Lecter, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el psiquiatra de Good Will Hunting? No sé, no me acuerdo. ¿Cómo se llama ese? Aníbal Lecter, hasta se lo puedo escribir con todas las... ¿Cómo vencer el estigma o evitar que le afecte? Esto para el paciente. Tiene que buscar ayuda, tiene que ser asertivo y decir, voy a buscar ayuda donde la persona que tiene la especialidad a la que yo necesito. No se avergüence de tener una enfermedad mental, no se autocritique, no se aísle tampoco, no se equipare su enfermedad. Las personas dicen, yo soy bipolar, yo soy depresivo. No, no es así. Yo tengo una enfermedad bipolar, yo tengo una depresión, no es lo mismo, no es lo mismo. Ahí viene el bipolar, no, ahí viene la persona con una enfermedad bipolar, ahí viene la depresiva aquella, ahí viene aquella que tiene una depresión. Únase a un grupo de autoayuda y hable sobre el estigma, critique el estigma, sea vocero anti-estigma. Intervenciones para la autoestima o la estima personal, potenciar los recursos personales. Esto produce mayor autovalencia y control de la vida. Se da entre profesionales, pero también se utiliza para ellos a expacientes. En algunas ocasiones se puede utilizar también la terapia cognitivo-conductual de forma individual. Para estigma familiar, el apoyo, la psicoeducación es importante y la contención. Para el estigma institucional, la educación continua a todo su personal y el acercamiento con los pacientes. Muchas veces los directores que no son psiquiatras tienen bastante estigma, pues que se acerquen, que lleguen y que se den una vueltecita por los servicios de psiquiatría, porque a veces los mismos directores de los hospitales tienen temor. Para el estigma público, la educación comunitaria, el contacto con los pacientes, la intervención con grupos claves, por ejemplo, grupos que tienen poder de decisión, es importante, que conozcan más de cerca al enfermo mental. ¿Cuáles son las recomendaciones para a los psiquiatras y otros profesionales de la salud mental? Primero, que se sientan orgullosos de la especialidad que han escogido. Que se alegren de tener un halo de misterio. Si tener un halo de misterio, esto resulta atractivo, en cierto sentido, ¿verdad? Que piensen que uno tiene algunos poderes mentales especiales, está bien, ¿verdad? No lo veamos desde el punto de vista negativo, veámoslo desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Que no, tal vez como David Copperfield, como el ilusionista de la película, ¿verdad? Que tenía una capacidad de hacer cosas. Sepa que usted está tratando con la parte más sensible de la naturaleza humana. Tratamos con el lóbulo prefrontal, que es la parte de nuestro cuerpo que nos diferencia de los animales. También los psiquiatras somos especialistas que tienen una mayor cultura general. El interés por la lectura es un rasgo de los psiquiatras. Es raro el psiquiatra que no le encante leer. Es parte de su naturaleza prácticamente. Con cualquier lectura estamos estudiando psiquiatría. Leemos a Shakespeare, estamos estudiando psiquiatría. Leemos un texto del Big Bang, estamos estudiando psiquiatría.
Una vez yo escribí un artículo en el periódico sobre, yo le puse el café y la psiquiatría, y yo quería asociar el café y la psiquiatría o algo que aparentemente no tiene ninguna relación. Y es porque cuando más o menos en los años 2004, 2005, cuando hubo esa hecatombe de los productores de café que se fueron a la quiebra, muchos cafetaleros, muchos llegaron a mi clínica, pero con depresiones entonces me tocó aprender de cómo se cotiza el café y cómo se siembra, cuáles son los diferentes tipos de altura para el café. O sea, me tuve que imbuir un poco de la caficultura para hablar con ellos y ver exactamente qué era lo que les preocupaba. Otros especialistas curan el cuerpo, nosotros como psiquiatras nosotros curamos el alma y esto debemos de tenerlo bien presente siempre que trabajemos. Hay una frase de John Milton, siglo 1600, en El Paraíso Perdido, que a mí me encanta esta frase. Es algo que nos dice claramente cómo puede la persona percibir el mundo y cómo se puede uno, teniendo mucho, ser miserable y teniendo poco, estar feliz. Dice, la mente hace su propio lugar y en sí misma puede hacer un cielo del infierno o un infierno del cielo. Más no se podría decir de las palabras, de las frases más brillantes que yo he escuchado. Y el objetivo último es que tanto el psiquiatra como su paciente deben de ser vistos como personas que quieren, una, recibir ayuda y el otro que está dispuesto con todo su cariño y con todo su conocimiento a ayudar al otro. Bueno, muchas gracias. Muy amable.